el artículo 2 tiene una parte que dice ventas y una parte que dice no ventas. La parte que dice no ventas no la vamos a ver ahora, ahora vamos a ver la parte que dice ventas. La parte que dice ventas yo la fraccioné en 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué la fraccioné en 3? Bueno, porque vamos a ver que en el primer párrafo del artículo 2 va a explicar qué entiende como venta conceptualmente. ¿Y qué es lo que va a entender como venta? Bueno, que va a ser todo aquello que tenga onerosidad, ¿sí? Y traspaso de dominio. La segunda parte va a hacer mención a un concepto que se llama principio de unicidad, ¿sí? Que el principio de unicidad básicamente es unir dos servicios que no se podrían dar por separado, por eso se unifican, pero no es que se unifican por la condición de servicio, se unifican por una condición impositiva. Bien, entonces yo ahora no voy a hablar, porque si no, no tiene sentido, se lo voy a explicar cuando ya vayamos a la segunda parte, pero lo que se tiene que acordar es esta frase, que lo accesorio siga lo principal. Entonces, la calidad que tenga el principal va a ser la calidad que va a tener lo accesorio. Queda un poco inconcluso, ahora lo vamos a ver. Y por último vamos a ver la tercera parte, que lo que hace es seguir esa suerte de principio de unicidad, pero con bienes primarios, ¿sí? Y otra cosa importante para el artículo 2 es ya ir entendiendo que la ley de IVA busca que vos tributes al menos una vez. ¿Y qué significa que tributes al menos una vez? Bueno, que vos compres y que al comprar genere crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal que tenés vos es el débito fiscal que tiene tu proveedor o a quien le compraste, y que ese débito fiscal es el que hace que efectivamente haya que pagar al fisco. Bien, ahora bien, no nos vamos a matar. Lo que vamos a hacer es ir y leer el artículo 2. El artículo 2 lo dejo acá de forma entera, el primer párrafo. Yo voy a ir directamente al apartado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a terminar igualmente leyéndolo todo. Bien, dice: toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole, que importe la transmisión de dominio de cosas muebles. Venta, permuta, dación en pago, adjudicación, prohibición, sociedades. Bien, acá que es importante, primero, que ya te dice que es la venta. Toda transferencia de dominio a título oneroso. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante? Que la ley de IVA muestra que no va a dar importancia entre los sujetos. Y eso dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque eso se ve muy bien después en el apartado de exenciones. La ley de IVA no le da importancia entre los sujetos. Lo que le da importancia es a la operación. Y esa operación es la que se va a grabar o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le da importancia? A la operación. ¿Y qué tiene que tener la operación? Bueno, traspaso de dominio y onerosidad. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa es importante en este apartado? El paréntesis. El paréntesis, si bien explica qué va a entender como medios de venta, no son todos. Es simplemente a modo enunciativo. Bien, bueno, ahora lo vamos a analizar nuevamente. Traspaso de dominio, ¿qué significa? Que esa cosa que uno está vendiendo, ¿sí? Porque son transacciones, esa cosa mueble, va a dejar de ser de una persona para empezar a ser de otra. Simplemente eso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a persona A que tiene eh, un termo Stanley. Digo termo Stanley porque tengo el mate acá al lado mío. Le vende a la persona B el termo Stanley. Bueno, en el momento en el cual la persona le pagó a la persona B le paga a la persona A, ya ese termo Stanley deja de ser de la persona A. ¿De quién empieza a ser? Bueno, empieza a ser de la persona B. Bueno, ese es el traspaso de dominio. Ahora bien, ese traspaso de dominio se va a transformar en una venta siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando haya onerosidad. ¿Por qué? Porque si yo le hubiese simplemente dado el termo Stanley a la persona B,
a modo de donación, por ejemplo, eso no estaría alcanzado por IVA. ¿Sí? Entonces, para que sea venta, tiene que haber onerosidad. ¿Qué es onerosidad? Bueno, que no haya gratuidad. ¿Sí? Que no haya una transacción a título gratuito. Bien, entonces, cuando la persona le da su dominio a la persona B, a cambio, vamos a decirle de dinero para que sea burdo, ahí hay un traspaso de dominio con onerosidad. Bueno, eso es una venta para IVA. Ahora, si yo simplemente le dono a IVA, vamos a ver que eso no es una venta. Entonces no está grabado. Esto también, cuando uno vea crédito fiscal, ¿sí? Y débito fiscal, vamos a ver las restricciones de los artículos 12 y 13, bien, eh, para ver que no es venta. Pero por el momento nos quedamos con esto, que el artículo 2 va a entender como venta la transferencia de dominio y a título oneroso, ¿sí? Y con esto ya empezamos a concretar lo que decía la condición objetiva del artículo 1, inciso A, ¿sí? La venta de cosas muebles. Ya sabemos que es cosa mueble, ya sabemos que es venta. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito el artículo 2 para seguir viendo qué otras cosas se agregan y qué otras cosas no son venta directamente. Bien, vamos a ver qué dice. Los dos rasgos importantes son traspaso de dominio y onerosidad. Perfecto, es lo que vimos recién. ¿Cuáles son rasgos excluyentes? Para poder reconocer la venta como un hecho imponible de IVA. Perfecto. Cuando habla de oneroso, no hace referencia a que los sujetos deben tener propósito de lucro, sino que el intercambio tenga una relación económica. Perfecto. Esto tiene que ver con lo que dijimos, que a IVA no le interesa eh, las personas, los sujetos, le interesa la transacción. Bueno, definición del Código Civil y Comercial, artículo 967, tiene que ver con transprestación recíproca entre ambas partes, ¿sí? O sea, yo te doy mi termo, Stanley, ¿vos qué haces? Me das dinero. Perfecto. ¿Y acá qué dice? Ejemplo, las donaciones no son ventas, ¿sí? Lo que aplica en paréntesis, como venta es intercambio, solamente sirve para adentrarnos. Hay que tener en cuenta los conceptos de venta del Código Civil Comercial. Bueno, acá lo mismo, lo que habíamos dicho sobre el paréntesis. A ver, no hay que correr al Código Civil Comercial para saber qué transacciones son venta o no. ¿Sí? Eh, si a uno le toca a un profesor que se los haga leer, bueno, pero no es necesario. Bien, uno ya a esta altura de la carrera o de la vida profesional sabe lo que es una venta o no. Simplemente hice una salvedad para que entiendan que no todo lo que está en este paréntesis eh, abarca todo lo que es venta. Bueno, vamos a la segunda parte del artículo inciso A. Incluía incorporación de dichos bienes de propia producción en los casos de locaciones y prestación de servicios exentas o no grabadas en la enajenación de aquellos. Bien. A ver, acá aparece lo que habíamos dicho al principio de unicidad, que yo que les había dicho, que había que acordarse de esta frase, que lo accesorio sigue lo principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición del principal va a llevar a la condición del accesorio. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo que se da muchas veces, y es que en un momento el traslado estaba exento. ¿Sí? Un flete estaba exento. Entonces yo, por ejemplo, bueno, me cansé de hablar del termo Stanley, pero yo, por ejemplo, vendo consolas de videojuegos estando en Buenos Aires. Bien, viene un comprador de Buenos Aires, simplemente le vendo la consola, ¿sí? Y está grabado por IVA. Ahora bien, en el hecho histórico en el cual el flete estaba exento, si yo tenía que llevar una consola de Buenos Aires a Mendoza, bien, yo primero que nada sabía que tenía que unificar dos servicios, el de la consola y el del traslado. ¿Por qué? Porque la consola no iba a llegar a Mendoza sin traslado. Por eso se unifican en un principio, por la condición del servicio. Ahora bien, también voy a hacer una unificación impositiva, que es lo que hace importancia el principio de unicidad. En ese momento, cuando el flete estaba exento, como el flete era mi servicio accesorio a la venta de mi cosa mueble, que era la PlayStation, o la consola de videojuegos, porque uno por ahí, no sé, le gusta Xbox, nos ponemos medio gamer acá, eh, ese flete iba a estar grabado, por más de que individualmente esté exento. ¿Por qué? Por el principio de unicidad.
El principal hace la condición del accesorio. La PlayStation hace la condición del flete. Y el accesorio, que es el flete, sigue la condición del principal. Entonces, ese es el ejemplo, ¿sí? El principal, al estar grabado, hace que el accesorio, por más que individualmente esté exento, termine siendo grabado. ¿Bien? Y viceversa. Ahora bien, este principio de unicidad se empieza a poner en duda con este apartado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que vos, de nuevo, unifiques primero el servicio, ¿sí? La condición del servicio. Pero puede ocurrir que el accesorio se pueda adquirir de dos formas. Se puede adquirir de forma de compra o por propia producción. Y acá es importante saber una cosa. Cuando hablamos de propia producción, es propia producción de verdad. Es una propia producción que lleva un esfuerzo de verdad a nivel de tener un estado de costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un servicio de, no sé, de aerolíneas, ¿sí? Que yo te haga un café donde compré la bolsita de café y la puse en una taza y le puse agua, eso no es propia producción. Propia producción es que vos tengas toda la elaboración del café al momento cero, ¿sí? Hasta llegar al local y realizar el café. No me quiero matar mucho con eso, ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, como decíamos, se va cuando hay cuando el accesorio puede ser por propia producción, ¿sí? Vamos a cuestionar este principio de unicidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, hay un ejemplo que a mí me encanta, porque lo viene diciendo un par de profesores hace años y es excelente, y viene de la mano con el servicio médico. El servicio médico, cuando uno se atiende por obra social, ¿sí? Es un servicio exento. Bien. Entonces supongamos que nosotros vamos al médico y simplemente hacemos una consulta. Bueno, esa consulta está exenta. ¿Por qué? Porque la cubre la obra social. Ahora supongamos que hay un producto accesorio, ¿sí? En esa consulta. Supongamos una prótesis. Esa prótesis, al ser accesoria, tiene un carácter individual, ¿no? Como habíamos visto con la PlayStation en el flete. Esa prótesis puede estar grabada o exenta. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esa prótesis en un principio individualmente está grabada. ¿Bien? Entonces, si mi servicio es exento, que es el principal, y mi prótesis está grabada, bueno, la teoría que dice que esa prótesis debería estar exenta. ¿Por qué? Porque está siguiendo al servicio principal, que está exento. Ahora bien, este punto lo que dice es, ojo, el servicio principal está exento. Tu cosa mueble, solo tu cosa mueble, puede estar grabada o exento. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí va a depender de si vos lo compraste o si vos lo produciste por vos mismo. Entonces, si la prótesis vos la compraste, en la venta va a estar exento. ¿Por qué? Porque vos cuando compraste generaste crédito fiscal. ¿Qué es ese crédito fiscal? Es el débito fiscal de tu proveedor. Y eso quiere decir que esa prótesis pasó, digamos, por el fisco, al menos una vez. ¿Cuándo? Cuando compraste. Porque cuando compraste generaste un crédito fiscal que es débito fiscal para tu proveedor. Bien. Ahora, cuando vos lo produciste por vos mismo, bien,